Amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos una vez más a esta serie de programas que estamos dedicando al chamanismo. Ana Jatunsonko, bienvenida. Hola, gracias. Ya la conocéis, es chamana, mujer medicina, fundadora en su día del movimiento Chamanismo para Todos, que se ocupa de divulgar todas las bondades del chamanismo, todas sus propiedades, las aplicaciones prácticas del chamanismo a través de consultas, ceremonias de remedios indígenas y muchas otras cosas que podéis encontrar en su página web, chamanismoparatodos.com. Y es curioso, Ana, porque hemos hablado de muchos temas en el programa, pero no hemos hablado de uno de los temas principales del chamanismo, que es la muerte. Sí, la muerte. Es que sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es? Esto es una imagen de la Santa Muerte, que es un culto que viene de México. Yo me siento muy ligada a México porque Antonio es el chamán mexicano que a mí me introdujo en las tradiciones toltecas. Entonces soy muy devota de la Virgen de Guadalupe como elemento de luz, como benefactora, y de la Santa Muerte, no como elemento negativo ni un elemento nefasto, como algo que forma parte de la vida, porque la muerte forma parte de la vida y la vida forma parte de la muerte, y ambos están ligados en un binomio en el cual tenemos que prevalecer y existir durante toda la existencia, no más allá de esta vida. ¿Qué se le pide a la Santa Muerte? La Santa Muerte es muy interesante porque se le pueden pedir muchísimas cosas. Hay personas que creen que con ella se hacen muchos maleficios, brujerías, magias negras, es cierto, pero eso también puede ocurrir con otro tipo de deidades que aparentemente son más buenas, ¿no? Que tienen esa aureola más angelical. A la Santa Muerte se le piden muchos temas relacionados con el amor, se le piden muchos temas para la prosperidad, para el trabajo, para temas de salud, para temas de acompañamiento en la muerte, y es una deidad o es un tipo de energía que tiene muchísima fuerza. A mí me gusta mucho, yo me siento muy cómoda. Cuando llegó ella, además me lo dijo una muy buena amiga que había encontrado esta imagen, que tenía debajo la reliquia, que era pues como muy especial. Yo confié mucho en esa amiga, que hace muchos años que estamos juntos. Ella es una gran radioestesista y una mujer antena, muy aficionada al Feng Shui. No se dedica profesionalmente, pero es una persona que tiene pues ese don, aparte de mucha intuición. Y cuando me lo dijo Ana, que ella se llama Ana, enseguida la fui a ver y la cogí porque pensé que realmente esta imagen era para nosotros y para que estuviera en nuestro hogar y en Chamanismo para Todos. ¿Y qué relación tiene la Santa Muerte con el chamanismo? La muerte en el chamanismo es un trance o un episodio que siempre se trabaja. A mí me hizo mucha gracia el otro día, que no sé dónde leía, de una persona que está puesto en estos lindes, en este tipo de camino chamánico, que decía que todo acaba con la muerte, y yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Es más, si nosotros leemos los libros de Castaneda, que fue el primer occidental que noveló la experiencia con los toltecas, con los indios, y que tuvo una gran experiencia con el peyote y con los viajes y con el tema de poder navegar en diferentes planos y deseducarse, romper con su mente tan rígida para darle una expansión a su parte espiritual. Ellos trabajan para tener una consciencia plena más allá de la muerte y para poder trabajar los sueños lúcidos, que es un estado onírico donde estamos en ese proceso como de muerte, al igual como cuando estamos en el trance con la medicina, con el remedio, con los trabajos que hacemos con la ayahuasca y con otras plantas maestras. Entonces, la muerte es un cambio de estructura, un cambio de forma, un cambio de percepción, pero es un cambio en el cual no acaba nada, todo es una continuidad. Es más, de la manera que nosotros enfocamos nuestras formaciones en chamanismo para todos los talleres, las actividades, sabemos, o yo lo tengo muy claro, de que todo es una permanencia. Incluso aquellos que han dejado la vida y están en la muerte, depende del grado de conciencia que tengamos. A mí me llama mucho la atención, Alex, que aquí se tiene mucho miedo a la muerte. No sé si es porque el tema que nos han puesto religioso, hablo de España, yo soy catalana, vivo en Tarragona, soy española, mi alma es india, pero yo nací aquí en la península ibérica. Entonces a mí me llama mucho la atención todo eso, porque sí que vamos a algo desconocido, que por mucho que se hable, a veces mi mamá dice, nadie ha vuelto de la muerte y nos ha dicho que allí no pasa nada.
también es una verdad a medias, porque el doctor Moody hizo unos libros testimoniales maravillosos donde explica miles de casos de personas que han estado muertas clínicamente y que luego han vuelto a la vida y que han constatado que había un algo más. Yo recuerdo un periodo de mi vida donde pasé por ese trance y la persona que me acompaña, el hombre que me acompaña, ha estado 2 veces muerto clínicamente y ha vuelto a la vida. O sea que en este sentido nosotros como que estamos muy tranquilos. Y la gente tendría que tener esa paz de saber que todo es un tema de conciencia y es un tema de saber que vamos a ir a otro estado, pero que todo prevalece y que incluso podemos recordar las vidas que hemos tenido, que también hay personas que lo recuerdan, y tener esa memoria ancestral y tener esa intuición cuando vas a un sitio, cuando ves a alguien. Yo, por ejemplo, contigo, Alex, estoy plenamente convencida de que muchas vidas hemos estado ya juntos. Seguro. Porque somos muy amigos, hemos tenido nuestras peleas que me han encantado, nuestras épocas donde hemos estado distanciados, pero por algo muy extraño siempre estamos juntos y ambos nos respetamos mucho, nos queremos mucho y confiamos mucho en los dos. Yo te tengo por un muy buen amigo y siempre digo que después de pagar los gastos que tenemos en nuestro hogar, el primero que cobra es Alex, porque para mí es un privilegio el poder repartir todo ese dinero, que es una energía que está en movimiento y que se tiene que repartir. Es recíproco. Ana, hablemos de tu experiencia. ¿Tú tuviste una experiencia cercana a la muerte? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Uy, esto ocurrió hace, creo que ya 3 años. A veces perdemos la noción del tiempo, puede ocurrir. Hace 3 años, y fue en un episodio donde estuve muy enferma, y eso fue el cambio y lo que originó a que se creara Chamanismo para Todos, a que saliera la figura de Anna Hatun-Sonko así como más popular o se diera más difusión de todo eso, y que también nosotros hiciéramos esa alianza para trabajar y para caminar juntos. A mí me ocurrió en Argentina, estaba con una enfermedad pulmonar, una neumonía, y la verdad es que yo sabía que estaba muriendo y estaba en un túnel. La experiencia que yo tuve es que estaba en un túnel. Yo siempre lo defino que era como una autopista, esos túneles que a veces vamos de la autopista, que era relativamente ancho, era más ancho, y allí había mucha gente que estaban volando, estaban levitando, y yo también estaba levitando. Y al fondo de ese túnel había una luz muy brillante, como si fuera el final del túnel, una luz muy brillante, enorme, como un sol, pero muchísimo más brillante, y yo sabía que moría. A mí lo que me llamaba la atención es: no me muevo de aquí, era como si estuviera en un espacio, no entre vidas, estaba muriéndome, pero no me acercaba a la luz. Y toda aquella gente, yo con el tiempo deducí que estaban en el mismo intervalo que yo. Entonces yo decía, me estoy muriendo, estoy en el mismo estado que con la ayahuasca. Yo sabía que me estaba muriendo. Automáticamente, cuando yo decía eso, me pasaban todos los fotogramas de mi vida, muy rápido, de todo lo que había hecho en la vida, y me acordaba de mi hijo. Y pensaba, me venía: me voy a morir y mi hijo no lo voy a haber colocado, todavía él no está ubicado en la vida, no tiene la pareja, no tiene la profesión establecida. Y pensaba en mi madre, digo, si me muero mi madre se vuelve a morir. Y me quedaba allí en el túnel. Luego venía alguien, era como que me despertaba, volvía a estar. Fue algo, la verdad, muy... no sé cómo decirte... Había mucha paz, no había tiempo, era todo muy ligero. Las personas que había a mi alrededor estaban todos en esa misma tesitura y también estaban con paz y tranquilos. No sé si ellos sabían lo que estaba pasando, yo lo tenía muy claro. Y de golpe un día desperté y supe que no iba a morir. Y ya no estuve más en ese túnel. Y me acuerdo que estuve muy bien cuidada por Jani, a la que adoro, mi hermana del alma de Argentina, por Sergio, por Tutuca, los adoro profundamente, ellos son médicos. Iba allí a dar cursos con médicos y unos trabajos con el remedio ayahuasca. Al final todo fue de otra manera. Y venía Sergio, Tutuca, y yo la miraba y no podía ni hablar, solo lloraba. Y luego venía Sergio, que le había pasado por un trance parecido, y me decía, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que te pasa. Entonces, a partir de ahí tuve un cambio radical. Lo primero que me ocurrió, Alex, fue, nunca más he tenido prisa. Yo era muy ansiosa, a ver si esto lo haremos, a ver si esto saldrá. Me di cuenta de que el tiempo no existe, que hay una permanencia total del presente y de la presencia. No hay tiempo ahí, no existe el tiempo. No es que ahora vaya, bueno, pues ya lo haremos, tampoco es eso, pero aquella ansiedad ya no me llegó, porque sé que más allá de la vida está la muerte y que todo es una permanencia. Y que de alguna manera fui tan afortunada
que el gran espíritu, Dios, la energía, llámale como quiera, me pudo mostrar todo eso, aprendí eso. Y luego también aprendí que desperdiciar un segundo de vida es un pecado mortal, porque tenemos un regalo tan grande de vida. Y en eso yo tengo un padre espiritual que a veces lo he nombrado, que yo lo quiero muchísimo, José Luis García Dabar, que este verano compartí con él muchos momentos, y lo veo con esa ilusión de decir, es que la vida es maravillosa y cada momento nos enseña y tal. Y es que realmente es así, desperdiciar un segundo de existencia es un pecado muy grande. Eso también lo descubrí con todo ello. Pero no lo vemos, no lo sabemos ver. Pero es que tenemos que estar ahí. Por eso personas como tú, creo que como yo, como otros que están en la caja de Pandora, tienen que promover y animar y alentar a que las personas se den cuenta de todo eso. En otros lugares no hay un planeta tan hermoso como este. Hay planetas elevados, con mucha energía, donde no hay los celos, las rabias, los miedos como aquí, pero la naturaleza tan hermosa, las flores, el agua... Todo lo que tenemos aquí es un paraíso tan bonito y realmente lo tenemos que apreciar y valorar y sentir que estamos viviendo un regalo enorme, que es vivir, es la vida propia. Un regalo, la vida. Pero claro, que sepamos, ¿no? Al menos lo que se ha demostrado hasta ahora, aunque sea desde un punto de vista científico, es que solo tenemos esta vida. Y que si nos morimos y nuestro cuerpo se consume y no hay nada más, porque tampoco sabemos si hay algo más o no. ¿A dónde vamos? Cuando uno muere, ¿a dónde va? A mí me gustaría recomendar una película, si me lo permites, que para mí es una película que a día de hoy la he visto muchísimas veces y lloro como la María Magdalena, me emociono muchísimo, que se llama Más allá de los sueños. El protagonista es el fallecido Robin Williams y esa película explica muy bien lo que ocurre. Nosotros creamos nuestros mundos y el más allá, cada uno de nosotros. De la manera que nosotros nos comportamos en la vida, de la manera que nosotros hacemos, vivimos, tenemos miedos, tenemos amor, todo eso configura lo que será nuestro más allá y cómo se van a dar todas las circunstancias. Cuando nosotros estamos muy cargados de odios, de rabias, de miedos, estamos huraños, lo vivimos de una manera muy densa, eso nos impide que tengamos un estado de bienestar y nos impide que nosotros podamos ir a otros planos más elevados para entender lo que hicimos en esta vida, porque ese sería el primer paso, entender qué ocurrió en esta vida, qué cosas hicimos bien y mal, qué cosas hicimos deliberadamente y qué cosas hicimos por ignorancia, y hacer un balance, como una recapitulación de lo que fue mi vida, y yo mismo, el individuo mismo, decir qué es lo que tiene que volver a repetir, a volver a hacer en su próxima vida, en una próxima etapa, para que el alma siga evolucionando y creciendo. Sí, nos vamos con una especie de limbo o de sala donde recapitulamos sobre nuestra vida. No es sala. Y entonces decidimos qué vida queremos tener. De la manera que a mí me ha llegado, que no quiere decir que tenga que ser de esa manera, es nosotros salimos, tenemos esos 3 días que hablaba mi abuela espiritista, de que estamos con la familia, con la gente y tal, y entonces vamos elevándonos. Pero ese movimiento será más alto, más rápido o menos rápido, o más estático, o no nos dejará elevarnos, dependiendo de la carga negativa que llevemos. A más carga negativa, más nos quedamos aquí. Es como un castigo. Más denso. Total. Personas que no creen en nada, que han hecho cosas terribles. Además, se paga mucho cuando alguien hace algo deliberadamente. Cuando tú lo haces aposta, pues yo a ese no lo saludo, que le den viento fresco, y lo haces con eso, tiene un precio muy caro, muy caro, muy caro. Y el precio es quedarnos atrapados en señor. Este mundo. Sí, señor. Que es lo que les pasa a muchos espíritus. Hasta que nos damos cuenta. Hasta que nos damos cuenta. Que nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar. Mi propio abuelo materno ha estado muchísimos años, ahora está un poquito mejor, pero todavía no ha llegado al sitio. Pero fue un hombre con muchas cosas que mejorar. Y él se quedó atrapado en la casa del pueblo de Extremadura. Yo soy charnega, yo vengo de familia por la parte materna catalana y por la parte masculina leonesa y extremeña, lo que aquí se llama un charnego. Y yo me siento muy honrada de tener raíces castellanas y raíces catalanas. Y ser española, otra vez lo vuelvo a remarcar. Entonces, él fue a ese lugar, que era la casa donde él había estado de chiquito en el cortijo, en el pueblo,
porque le daba la seguridad, porque él ahí tenía una seguridad, era un mundo conocido que él había creado inconscientemente. Entonces, como él tenía tanto que limpiar, porque había sido un maltratador de mi mamá, de su mujer, de tantas mujeres, había sido un militar muy duro, había pasado muchas penalidades en la Guerra Civil Española, era un hombre cargado de odio, había sido alcohólico, bueno, bueno, esto sería para escribir un folletín, una novela, hasta quizás el argumento de un culebrón de un programa de televisión. Entonces él se sentía tan sucio y tan mal que se metió en una bañera, en una balsa, y se quedó ahí para limpiarse porque no sabía cómo hacerlo. Y yo recuerdo años atrás que a mí me llevaron allí, en un sueño. Tenemos que estar muy atentos al sueño, porque a veces no son sueños, ni son desahogos oníricos, sino que realmente vamos a otros planos y a otras realidades. Y yo me metí en aquella casa, y una voz me dice, de alguien que me acompañaba de mis guías, me dice, mira, está allí tu abuelo. Y lo vi como si fuera Alex una persona drogada, así sin conciencia, con los ojos allí y poniéndose agua. Yo le dije, abuelo, Yayo, ni me oía. Estaba tan imbuido en esa densidad, en esa culpabilidad, mira, terrible. Ha mejorado un poquito, pero no ha mejorado mucho. Y de eso hace ya 30 años. ¿Y sigue ahí atrapado, claro, aferrado? Porque el tiempo en esos planos no cuenta, no es el tiempo de la Tierra, no es el mismo tiempo, que aquí es diferente. El tiempo es una medida que nosotros hemos puesto pues para saber que tú a tal hora tenías que venir hoy a hacer una entrevista, yo tenía que estar arreglada, pero no, el tiempo como tal no existe. Fíjate que cuando nosotros estamos muy a gusto, el tiempo pasa muy deprisa, y cuando hay algún momento que es muy crítico, muy denso, muy terrible, no pasa, pues, pasa lentísimo, es horroroso. El tiempo es una medida que hemos impuesto nosotros, pero como tal no existe. Y en esos planos, ellos, puede ser para mi abuelo, que esos 30 años hayan sido un segundo. ¿Y tú no aprovechaste para comunicarte con tu abuelo? No puedo. No pudiste. Hay contenidos que están vetados. Hay contenidos que no te los permiten, porque él tiene que darse cuenta, él está vibrando en una frecuencia totalmente diferente a la mía, y yo no puedo hacer nada, me lo prohíben, pero sí me muestran que él está pasando por esa tesitura para que yo lo apoye y para que lo pueda ayudar y que pueda hacer por él cosas para que su agonía, porque es una agonía, sea más leve y antes pueda alcanzar él mismo un nivel de conciencia, de darse cuenta de las cosas. ¿Qué tipo de cosas haces por tu abuelo? Por ejemplo, las misas. Aunque una persona no sea religiosa y no crea en las misas, esto ya lo decía mi abuela, la Yaya, que las misas ayudan a que los espíritus, a que los muertos estén más... Y es cierto, tú puedes ir a un sacerdote, acá en España somos católicos, pero puede ser, me imagino que los budistas lo harán, creo que sí, tengo un amigo que está, sí hacen ruedas de energía, a un budista, no sé, a cualquier tipo de religión, a un católico, a un evangelista, y encargarle que hagan una misa o que hagan una oración por esa persona. Eso es muy válido y es muy bueno. Velar a la persona. Ahora que nos llega todos los santos, nos llega el 1 de noviembre, que es cuando abren las puertas del más allá y es cuando vienen los familiares que están ya desaparecidos, que ya nos dejaron, que están muertos, es cuando tienen permiso y pueden volver a venir con nosotros, podemos hacer una novena, prender cada día una velita con un vasito de agua a ese familiar con su foto delante o con el nombre. Y decir que vaya ahí esa luz, poniendo un vasito de agua al lado, y luego cada día tiramos el agua, volvemos a poner agua, y cada día una velita. Puede ser de estas velitas como tenemos en la santita, chiquitas, eso es válido. Una novena, con un Padre Nuestro, con cualquier oración. Cada día durante 9 días. 9 días, con la intención de que vaya la luz. Una novena a lo que tengamos fe, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santa Muerte, a la Guadalupe, a la Virgen del Carmen, buscar por internet. Ahora es la época de hacer todo esto. Hablemos de eso, Ana, porque sí que, yo no sé hasta qué punto esto es folclórico, es mitológico, pero sí que es cierto que todas las culturas, la noche del 31 de octubre, es una noche para comunicarse con los muertos, ¿no? Con los espíritus de los difuntos. ¿Por qué? Es decir, debe haber algún pozo de realidad, algo que realmente justifique esa fecha, ¿no? ¿Por qué? Esto ya lo hacían griegos, romanos, celtas. Toda la vida ha habido esa creencia de que ahí... De hecho, el año nuevo celta empieza en esa efeméride. Empieza la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, que es cuando se abren las puertas del más allá. En otras culturas, griegos creían que era para el solsticio, que también es una época muy importante, el 21 de diciembre. Estamos en las dos efemérides, para mí, más importantes del año. El tema de velar, de honrar a los difuntos,
en Todos los Santos, el 1 de noviembre, y luego el 21 de diciembre cerrar año y abrir el nuevo año, que va a ser un año muy, muy fuerte. Ya adelanto, ya nos está llegando muy pronto toda la información del próximo año. ¿Muy fuerte en qué sentido? Pues muy fuerte, porque este año, a ver, el 2012 fue el año donde culminaron muchísimas cosas. Yo le llamo que ese 21 de diciembre del 2012 fue el año del desengaño de mucha gente, de muchas personas que creían que llegarían a la iluminación y a la espiritualidad de forma fácil, automática, todos santos, castos, puros y espirituales, y nos hemos dado cuenta que es cuando nos han puesto las pruebas más fuertes, sobre todo todo aquello que no se hizo en nosotros y en la familia consanguínea. En este año, que ya lo hablamos en su día, es un año, el 2015, donde se ha tenido que honrar y velar mucho a la familia. Todos los temas que no se inician en este año familiares, que tienen que ver con las vidas pasadas, porque siempre estamos con las mismas personas, sobre todo personas cercanas como los progenitores, hermanos, familia directa y parejas, siempre nos vamos relacionando vida tras vida, o sea que tiene una relación con mi rama consanguínea y mi árbol, el famoso árbol que tanta gente hoy en día está trabajando. Si yo en este año no empiezo a hacer, a poner en práctica y a mover cosas reales en la tierra, el año que viene va a venir un tsunami y va a explotar en la cara de las personas que no cogen responsabilidades, que no dan la cara, que no hacen que ese círculo familiar sea más amable. Es decir, yo no digo, por ejemplo, si un padre ha sido un maltratador y ha hecho vejaciones con una hija, con un hijo, que tengan que tener con ese padre una amistad y una buena relación. Pero sí tiene que haber un perdón, tiene que haber la acción de hablar con esa persona, de entenderlo, de buscar ahí qué ocurrió, qué parte mía tuve de responsabilidad, qué atraje yo ahí, qué pasó con ese señor, y tratarlo acorde a lo que tiene que ser. Porque si a mí todo eso me rechina y a mí me pone de mal agüero y me pongo con un mal humor cada vez que veo a ese señor y lo ignoro, es porque hay algo que yo tengo que arreglar. Y como yo soy el espiritual y soy el evolucionado, me corresponde a mí, porque ese señor que es mi papá no tiene ni idea de cómo hacerlo y está viviendo una inopia en un galimatías donde está completamente dormido. Y esto hay que empezarlo antes del 21 de diciembre del 2015. Como muy tardar, teniendo en cuenta la masa crítica y toda la creencia que hay del 31 de diciembre del 2015, pero sería ideal antes del 21 de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque así yo entro en el nuevo año ya con una activación, moviéndome y haciendo cosas. Pero moviéndome, por ejemplo, que mis padres, por ejemplo, viven en una casa destartalada, que no es cosa mía, pero que es una casa de la familia, que nunca se ha hecho nada y que yo veo que está en una situación precaria y que me sabe mal, yo tengo que empezar a ponerme en esa obra y arreglarlo, porque es algo que limpio años karmáticos de mi familia y a mí me dan poder y energía. Y quien quiera ver que lo vea, y quien no quiera que no lo vea, y que siga haciendo arbolitos y haciendo meditaciones. Hay que hacer y ponerlo a la práctica, y esto lo digo muy seria, porque el año que viene pueden haber muchos desequilibrios emocionales, psíquicos, fuertes, gente que se le gire completamente y se le quebrante el psiquismo por no hacer todo eso, porque están viniendo muchos portales, muchas energías, todos meditamos, pero ya está bien de hacer el tonto, y pongamos todo a la práctica y hacerlo en la cotidianidad, porque el chamanismo, de la manera que yo lo entiendo como Anahatun Sonko, es algo que se tiene que hacer en la tierra y donde le toque a cada uno. Y me pongo muy seria, lo siento, pero es que es un tema grave. Entonces, antes del 21 de diciembre, uno tiene que perdonar a sus padres, a sus antepasados, y hacer. Porque si no lo hace, ¿qué puede pasar? Van a venir situaciones 100 veces peores. Por ejemplo, enfermedades graves, porque yo no hice lo que tenía que hacer en su momento, que yo no arreglé aquello porque yo quería tener aquel dinero y tenía que ayudar a mis padres, aunque dejemos claro que nadie tiene obligación de nada, ¿eh? Nadie está obligado a nadie, todos tenemos el libre albedrío, pero si a mí eso me toca y me da pena y veo yo que aquí hay que hacer algo y no lo hago, porque yo quiero dar, por ejemplo, la entrada de un coche, que está muy bien, eso te va a coger caro, igual ese coche se te destroza en menos de 10 días. Y no es castigo ni bueno ni malo, son las energías como se están moviendo en este momento.
El problema también, Ana, que seguramente muchos dirán, de acuerdo, quiero hacer eso, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo lo puedo hacer, cómo se pueden poner en contacto contigo para que tú los guíes y les digas, mira, tienes que hacer esto de esta manera. Estamos teniendo de trabajos de ordenación, yo lo llamo esto ordenar y clarificar, impresionante. Han hecho un gran trabajo las constelaciones familiares. Tengo personas que dicen que no le funcionan. Bueno, pero las constelaciones, yo creo, siempre estoy dando opiniones personales y pido perdón a los consteladores y personas que quizás... A mí me ha funcionado, ¿eh? Bueno, una vez que lo hice me funcionó bastante. Y personas que quizás se dedican a esto. Yo creo que ha sido la mejor técnica para que nos demos cuenta de cómo hay que honrar a nuestros antepasados y lo importante que es honrar a la familia. Fantástico. Honrar a la familia. Y a los antepasados. Es primordial que se haga esto en este año y se siga y si puede ser concluya en el 2016. Porque de eso depende nuestra paz interior, nuestra serenidad, nuestra salud y nuestro éxito. Y luego la evolución del planeta. Tenemos que ir subiendo escalones y además ahora va todo muy rápido. Va muy rápido. No me digas a dónde nos lleva porque no lo sé. Pero sí sé... ¿No lo intuyes tampoco? No. A ver, las ceremonias que tenemos que hacer con el remedio, con la ayahuasca, tenemos ahora una para Todos los Santos en Cataluña, tenemos una a finales de noviembre en Madrid y otra para el solsticio de diciembre, que hay un montón de personas que nos quieren acompañar, que más que ceremonias son retiros espirituales, porque estamos haciendo rituales para los ancestros, rituales para el solsticio, muchísimas cosas para encajar mejor las energías y que sea unas ceremonias como muy holísticas, muy complementarias. Estamos juntos 3 días. De hecho, a finales de octubre, ¿no?, coincidiendo con la noche de Todos los Santos, vais a hacer la ceremonia de los muertos. De los ancestros, de los difuntos, de los muertos, de los antepasados, que es una época muy buena para cerrar, para matar temas, para concluirlos. ¿Y qué se va a hacer en esta ceremonia? ¿Qué es lo que vais a hacer? Vamos a trabajar con el remedio, con la ayahuasca, con este tipo de manera tan buena para sanar el cuerpo, la mente y el alma, para tener conciencia. Haremos ahí un ritual para honrar a nuestros difuntos. Yo tengo esa alma tan mexicana por Antonio, y entonces nos gusta muchísimo. Incluso en casa ponemos un plato en la mesa para nuestros difuntos, yo cocino la comida que le gustaba a la yaya, al abuelo le pongo los puritos señorita, su copa de coñac que le encantaba. Hacemos mucha fiesta para esta época y vamos a montar un altar precioso y luego haremos también un ritual y haremos unas ceremonias con varios trabajos durante todo el fin de semana, un retiro maravilloso aquí en Cataluña. ¿Dónde lo vais a hacer este retiro? En Cataluña. En Cataluña. Cerca de Montblanc, en la zona de la Conca de Barberá. Además es un punto fantástico porque es la ruta del Cister, donde hay 3 monasterios románicos importantísimos. Y ahí hay un chakra de energía fabuloso en las montañas de Prades, muy bonitas. Sería un buen momento, ¿no? Un primer paso para honrar a la familia, honrar a nuestros muertos. Si las personas que puedan, sería fantástico que hicieran estas ceremonias de noviembre, de Todos los Santos y la del solsticio, para acabar ya de concluir todo esto y lanzar la energía que yo quiero el próximo año. Es que este último trimestre es muy importante energéticamente para hacer todo esto porque tenemos muchísimo trabajo. Luego, aparte del que tenemos nuestro personal, del que tenemos en casa, con los hijos, con un montón de cosas. Es fabuloso. Vamos a la parte que seguramente muchos de los espectadores de La Caja ahora mismo les interesa, ¿no? Porque hemos hablado de que podemos comunicarnos, establecer contacto con los espíritus de nuestros seres queridos que ya no están, de los difuntos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? El tema de la comunicación, creo que a todos los niveles depende del grado que yo tenga de paz y el grado que yo tenga de estado meditativo. Si yo estoy todo el día con el diálogo interno y estoy todo el día juzgando y analizando y todo el día dándole vueltas a la cabeza, esa persona ni canaliza ni puede oír nada, por mucho que diga. Luego hay canalizadores que dicen, ¿cómo es que no me sale nada de lo que digo? Porque todo el día me dicen cosas y nunca sale nada. Pues será porque no canalizas nada y estás todo el día con un diálogo interno y con unos parásitos muy importantes que solo lo que hacen es imbuirte en una mentira personal muy tóxica, con un ego espiritual que todavía es más nocivo. Entonces el primer paso es que la persona esté tranquila y en un estado de paz y de calma y de tranquilidad. Las cosas, aunque hay que poner la intención, te vienen solas. Yo el día que estaba con mi mamá en el salón de casa, hace 3 o 4 o 5 quizás Todos los Santos, vinieron todas las abuelas. Vino mi abuela,
vino la bisabuela, la tatarabuela y la siguiente, las 4 mujeres espiritistas de la familia que eran muy fuertes. Mi madre dice, mira, fue algo impresionante, pero no vienen físicamente como nosotros, estaba ahí su energía, sentimos como estaban allá, es algo impresionante, pero tú tienes que tener, es que el mundo espiritual es muy diferente, ¿cómo decirte? Tienes que tener una pureza de alma. La pureza de alma yo lo interpreto como una honestidad con uno mismo, de permitirse estar enfadado, de permitirse estar contento, de ser muy congruente con todo lo que hace una persona, en lo bueno y en lo malo, porque todos tenemos esa parte, y esconder lo malo todavía nos da más toxicidad y nos da entrar en una espiral todavía muchísimo más nociva. Esa pureza de alma es la aceptación de la totalidad que yo soy de ángel y demonio, y rectificar en todo ello, porque ya decía la Madre Teresa de Calcuta, yo soy así para no sacar el Hitler que llevo dentro. Ella era muy consciente de la gran sombra que llevaba y de la labor que hizo humanitaria impresionante. Entonces, eso yo creo que es el primer paso de ponernos ahí. Algo que siempre han hecho en casa era poner en las ventanas, en la ventana principal o en las ventanas, una vela, un velón, para que vinieran esos difuntos y supieran que allí los estaban esperando. Eso se puede poner la noche del 31, no, la noche del 30. Y ahí abrir un poquito la ventana o decir que ellos tienen ahí paso y que pueden venir en un balcón, que esté todo bien protegido para que no se pueda quemar. Y pueden venir en la noche en los sueños o pueden venir y estar ahí como nos ocurrió a nosotras. Fue algo realmente sorprendente. Y entonces ponerle un plato de comida en la mesa, poner un altar con las cosas que a esos difuntos les gustaban, con sus fotografías, poner ahí un símbolo de la vida que tenga la persona, un símbolo de la muerte, del cambio, flores. Pueden mirar por el Google que hay muchas maneras de hacer altares bien bonitos. Eso ya está haciendo un encajamiento de energía. Nosotros estamos ahí haciendo un ritual, que el ritual es encajar las energías y de alguna manera estamos ahí atrayendo, ponernos, lavarnos, ponernos una ropa bonita, estar como de fiesta y preparándonos para que lleguen ellos. Pero sin expectativas, sin demandas, es algo natural que pueda ser así. ¿Y si llegan, cómo lo notaremos? Que llegan, que están aquí. Mira, una de las personas que está en el equipo de chamanismo, Mima, ella nos nota por los olores. Ella cuando tiene un olor muy fétido, muy ácido, muy tóxico, ella está notando como hay alguna energía que es intrusiva, que es negativa, y cuando se huele a flores, además un olor de flores impresionantes, que ahí está llegando algo. Y yo también he olido estos olores, sobre todo cuando era chiquita con mi abuela. Y si notamos que están aquí con nosotros, ¿cómo nos podemos comunicar con ellos? ¿O no podemos hablar con ellos como cuando estaban en vida? Se puede hablar, pero es una forma telepática. Telepática. Es algo que te viene a la cabeza. Por eso insistía mucho en que tiene que haber una ausencia de pensamiento en ese momento. Tiene que haber un estado meditativo, porque si no eso distorsiona y no se va a hacer esa comunicación. La mente en blanco. Claro, claro. Cuando llegó el 2012, hubieron muchos canalizadores que hicieron el gran trabajo de dar conciencia de meditación a todo el mundo para todo esto que estamos viviendo en este momento. Claro, las personas que ahí entraron en unas fases de profundización en todo ello han tenido unos años más amables, más con pruebas tan grandes o peores que otros, pero han tenido más sosiego, ¿no? Se han no conformado, han aceptado, han tenido aceptación de todo lo que ha llegado. Pero claro, si tú vas con ese estrés, que todo lo quieres, con esos nervios, eso no te lleva a ningún sitio. Y repele que pueda acercarse ese tipo de energías tan hermosas. 31 de octubre, Noche de Todos los Santos, la noche de Samaín, también conocida como la noche de Halloween. Sí, señor. Y ahora vamos a hablar un poco de la parte quizá más de película de terror, ¿no? Pero no porque se haya dado en películas de terror no quiere decir que no exista. Cuando tú haces, por ejemplo, porque hay mucha gente que esas noches se dedican también a, por ejemplo, coger una tabla, una mesa de Ouija y invocar a los muertos, a los difuntos, con una buena intención en principio, ¿no? Que es comunicarse quizá con el espíritu de su madre fallecida o de su abuela o de su abuelo, pero de repente lo que atraen no es precisamente el espíritu de su abuelo o de su madre, atraen otro tipo de entidades. Esto ha pasado
pasa y seguirá pasando. Sí, evidentemente. Además, los adolescentes son muy propensos a este tipo de prácticas. Hacen los papelitos con el vaso o cogen una tabla de Ouija. Sabemos que es el teléfono de los muertos y que puede ser un medio de comunicación con el más allá. Pero tiene que haber personas... si tú tienes un pequeño ápice de miedo, un segundo de miedo, por ahí puede entrar todo lo peor del mundo, los demonios peores. Por eso vuelvo al tema de que la persona tiene que estar ahí muy centrada. Cuando yo en las ceremonias, en los trabajos con el remedio ayahuasca, tengo las asistentes y el trabajo que hacemos y viene alguien que por lo que sea les llama la atención y empiezan a generar miedo, yo les digo, como no saquéis el miedo, os echo. Porque en la ceremonia todo el mundo tiene que entrar, sobre todo las personas que estamos en la cúpula, coordinando todo lo que es a nivel energético y ayudando a los otros, muy centrados, muy equilibrados, observando todo lo que pasa, pero sin dejar que se posesione ese miedo. Porque esa es la puerta para que pasen ese tipo de temas que luego nos cargan tanto, que pueden haber posesiones, que pueden haber poltergeist, que pueda pasar muchísimas cosas, que lleguen las maldiciones. Esa es la puerta que puede haber más negativa. Pero que hablamos de demonios, entidades negativas... Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Energías que son positivas, energías negativas. Negativas, trabajos de magia, posesiones, maldiciones, espíritus, etcétera, etcétera. Buenas, flores, luces, sensaciones bonitas, telepatía de mensajes hermosos, todo es lo mismo. Porque tú, Ana, por ejemplo, estás acostumbrada a enfrentarte a ese tipo de energías también. Bueno... Por tu trabajo. Sí, nos han tocado cositas, sí, nos han tocado cositas. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea. Hemos tenido varios. Bueno, desde personas que pueden estar totalmente posesionadas, pero fuerte. Yo hace, no diré qué época, por preservar un poco la identidad de esas personas, tuvimos un trabajo con un grupo. Y yo en un momento dado pensé, esta persona solo hace falta que se le gire la cabeza como la niña del exorcista, como la Carrie del exorcista de la película. Totalmente... Bueno, habían 3 hombres muy corpulentos encima de esa persona y los 3 estaban saltando. No podían dominar físicamente a esa persona. Esto lo hemos vivido, son casos muy puntuales, que luego hay una sanación muy buena, se reconduce, pero son cosas que pueden pasar, claro que sí. ¿Y el punto cuál es? Estar en la presencia... Estar en un estado de oración, de paz, que es muy difícil, estar en un estado de confianza. Claro, para eso no se hace de la noche a la mañana. Sí que hay personas que pueden tener un don, pero la práctica, como dice Mima, hace al maestro. La práctica hace al maestro. Tenemos que practicar y hacer cosas, pero con un sentido común. Y hace años un muy buen amigo me dijo una frase que a mí me quedó muy marcada: nadie tiene una prueba superior a sus fuerzas, nadie tiene una prueba superior a sus fuerzas. Y es cierto, si a ti te viene eso, es porque ahí estás preparado, porque tienes que saber alguna cosa. Son casos muy puntuales. Nosotros manejamos varios remedios con plantas, con Fabiana Churi, que es una persona que está... es colombiano, que él trabaja mucho la botánica, es un gran especialista, nos ha abierto a muchísimos remedios y maneras para que la persona no entre con esas fatigas, ¿no? Y que pueda realmente tener un equilibrio, ¿no? Una curación. Pero hemos tenido cosas fuertes. Yo recuerdo de chiquita, que igual tenía 13 o 14 años, fuimos aquí en Tarragona a una casa de una señora que llamó a mi madre. Todo se quemó todo de forma espontánea y habían ellos unos espíritus súper malos. Esto era cerca del puerto de Tarragona. Hicimos allí unas limpiezas con mi madre y unos trabajos muy fuertes. Y bueno, anécdotas de estas muchas, en la familia tenemos muchísimas de estas. Ya de jovencita mi abuela tuvo que salirse de una casa muy lujosa en el centro de la Rambla de Tarragona por un fenómeno poltergeist, y allá habían marcas de calaveras, habían sonidos. Bueno, era la época que ella estaba de novia con mi abuelo, que era esa persona tan dura. Él tenía un miedo que se iba corriendo por las escaleras porque no lo podía soportar lo que allí ocurría, y al final tuvieron que dejar esa casa porque por más espiritistas que fueron y personas no pudieron cortar todo ese tema. Y luego fue cuando vinieron a la casa que hoy en día, en la que viven mis padres, que perteneció a mis bisabuelos, que compraron antes de la guerra, y allí ha estado toda la familia. Y en aquella casa pasaron cosas, desde un día, recuerdo que mi abuela siempre lo explicaba, que en el terrado, en la azotea, se estaba quemando todo, que ella subió a tender la ropa y se puso de espaldas y pidió a Dios que la ayudara, y entonces le bajó una luz, se giró y se apagó todo de golpe. Esto lo he oído yo toda la vida.
a cuando yo era chiquitina, que ella me explicaba del mundo espiritual, en aquella cama antigua de madera con 3 colchones de lana, que yo tenía que subir casi con una escalera porque tenía 8 o 9 años, y me explicaba de que ahora venía la Virgen y los olores. Yo me acuerdo mucho de los olores de aquella época. Bueno, estas experiencias, las mamas, entre comillas, como el que mama la teta de bebé desde muy jovencita, entonces es algo que, aunque tú estés en el chamanismo, yo tengo que honrar el mundo de los espíritus, porque mi abuela me educó, en casa han pasado muchísimas cosas de este tipo, es algo que ya pertenece a nuestra familia y al linaje que llevamos, entonces vida y muerte es algo que es una permanencia total. Está claro que la realidad no es lo que parece, ¿eh? La realidad, en muchas ocasiones, parte de esa realidad se nos escapa a los 5 sentidos, ¿no? Hay cosas que quizá no entendemos o no logramos explicar, pero eso no quiere decir que no existan, como le pasa a Ana, le pasa también a muchas otras personas que tienen este don de la sensitividad, ¿no? De que pueden ver cosas que los demás, que el común de los mortales no puede ver. Pues ellas sí que pueden ver esas cosas, ¿no? Ana, antes de acabar me gustaría recordar que vais a estar en Madrid. Ay, sí, volvéis a Madrid. Ay, qué ilusión. Cuéntame eso. Me hace mucha ilusión, porque nos encontramos también allí. Me hace mucha ilusión. Estaremos a finales de noviembre. Tenemos un día donde pasaremos consultas en un lugar, un jueves, y el viernes hacemos un taller, una actividad que a mí me gustaría enfocarla para el tema de pareja, porque es un tema que llama mucho la atención. Para aquellos que tienen pareja, para afianzarla, para aquellos que no tienen, a ver si ahí damos una vuelta, hacemos un cambio de energía, todo ello. Y además es un tema que puede estar muy relacionado con el tema de los espíritus y con los difuntos, porque a veces no encontramos pareja o tenemos ahí una traba muy importante, y es porque hay algo que nos agarra y que nos viene desde otro lugar y que no nos permite tener esa pareja. Y es un tema muy bonito. Y luego tenemos ceremonias con el remedio, con la ayahuasca. Al final es el último fin de semana de noviembre, el viernes y el sábado, un retiro completo de fin de semana. Las personas pueden venir a una ceremonia, 2, pero es muy bonito compartir todo el fin de semana, porque estaremos en la Sierra de Madrid, como siempre, en un espacio en plena naturaleza. Y a mí me hace muchísima ilusión ir a Madrid. Me siento como en el centro de la península ibérica y no sé, me da mucha alegría ir allá. Pues ya lo sabéis, y más información en la página web chamanismoparatodos.com. Ana, que vaya muy bien ese viaje a Colombia, que sabemos que Ana ya marcha a Colombia. Eso no quiere decir que Chamanismo para Todos se detenga, ni mucho menos se pare, porque hay profesionales de chamanismo que os atenderán en la consulta de Chamanismo para Todos. Aunque Ana esté de viaje, el resto de profesionales que están formados por Ana, que son grandísimos profesionales, también os atenderán en chamanismoparatodos.com. Gracias, Alex. Ana, un placer. Gracias.